Nuestro carácter nos define como individuos dentro de la sociedad. No solamente es el conjunto de conductas que hacemos en un momento determinado cuando estamos frente a una situación, sino que también está asociado al temperamento. La diferencia es que el temperamento es hereditario y el carácter lo vamos formando con el transcurso del tiempo. La palabra carácter viene de una raíz griega que significa el que graba, de manera que básicamente el carácter es lo que tú vas viendo como un ejemplo y lo vas tomando independientemente de si es positivo o negativo a tu vida. Pero es importante entender cuáles son los factores que conforman el carácter de una persona, los cuales son sentimentalismo, acción y repercusión. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de amor, poder y dominio propio. De ahí es que surge la pregunta y la necesidad de entender cuál es la manera en la que mi carácter puede afectar el propósito de Dios para ver así el cumplimiento del mismo, o cómo yo con mis acciones puedo alejar a las mismas personas que Dios trajo hacia mí para producir un bien. Científicamente está comprobado que un bebé dentro del vientre materno tiene la posibilidad de escuchar y aún más reconocer quiénes son las personas que le están hablando por el tiempo que tiene previamente de cercanía. De ahí la necesidad de canalizar nuestra atmósfera y entender quiénes son las personas que nos rodean y con quiénes estamos permitiendo que nuestros hijos se junten. Lo que deja entender que desde el vientre, quien luego tendrá conciencia propia ya viene siendo marcado de manera positiva o negativa por una acción que se hizo. Gracias a ese factor notarás que no solamente la Torá, sino toda la Biblia hace mucha referencia a la intención del corazón. El salmista David dijo: mi embrión vieron tus ojos. Dado a esto, le explicaré lo siguiente. Los sabios dicen que cuando el bebé está dentro del vientre materno, hay un ángel que le va explicando todos los secretos de la escritura, en este caso de la Biblia o de la palabra, para que él entienda que de donde él viene no se compara al lugar donde va a ir. Y cuando el niño nace empieza a llorar no propiamente porque salió del vientre materno, sino porque es el tiempo en el que su realidad le está confrontando y tiene que aplicar las cosas que se le enseñó y aún más corregir, porque para eso venimos a este mundo. En la narrativa del capítulo 12 de Génesis, Dios le habla al padre de la fe, Abraham, y es interesante que antes de Dios convertirlo en padre de multitudes o de la fe, lo primero que Dios le dice es: vete de tu tierra y del lugar en el cual tú creciste, incluyendo dejar las costumbres que a ti te acompañaban desde tu niñez. Tanto él como su padre eran idólatras, ya que precisamente su padre era quien preparaba los muñecos para Nimrod, con los cuales ofrecían o hacían idolatría. Pero es interesante que en el momento en el que Dios llama a Abraham, para tratar con él primero tuvo que cambiar, pero el hecho de que aún no había cambiado no significa que ya Dios no le estaba hablando. Con esto quiero que entiendas que tu condición no es un factor para que Dios no te escuche. La Biblia dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, sin importar cómo haya sido tu pasado, lo que hayas vivido o tu condición o preferencia sexual. ¿Acaso no fue Yeshua quien dijo que solamente los enfermos son los que tienen necesidad de médico? Fue él mismo quien dijo: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si se están acercando, ayúdeles a que Dios los cambie. Si no es con Dios, ¿quién más los puede cambiar? Dios es un alfarero, y sin importar lo quebrantado o roto que estás, Dios puede reconstruir tus pedazos. Por eso notarás que para Él hacer en ti lo que tú quieres, Él primero tiene que hacer de ti quien tú realmente eres. Y ahí es cuando Dios te unge. Y quiero explicarte el secreto entre el aceite y la vasija. Si tú agarras 2 gotitas de aceite y la dejas caer sobre una vasija, y después a la misma vasija le dejas caer 2 botellas de agua, notarás que el agua es muy superior al aceite, pero el aceite, después de estar rodeado del agua, subirá hasta el lugar que le pertenece, que es la altura. Otra cosa, aunque el aceite está rodeado de agua, que es más en cantidad, el aceite se mantendrá separado, porque lo que hace del aceite un estado líquido, bien puro, no es lo que tiene a su alrededor, sino lo que él está consciente que tiene dentro. De ahí la importancia del carácter, porque tú no puedes manejar un poder desatado en el madero a través de Yeshua si todavía no has decidido transformar ese ser interior que llevas dentro. De ahí la importancia de nacer de nuevo. Para tener un encuentro, primero el Padre tiene que revelarse a tu vida.
¿Y cómo lo encuentras? Buscándolo. Egipto hace referencia a estrechez, pero sin embargo Abraham tuvo que ir a Egipto, estrechez, para poder sobrevivir, porque supo escuchar la voz de Dios cuando le habló. Por eso, mientras muchos se están preguntando por qué Dios no está hablando, otros estamos pendientes a querer entender qué le está diciendo en ese silencio. Les dejo esta pregunta: ¿quién es que gobierna?